Radio María y Didaje, Fe y Doctrina, presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos los oyentes de este programa en la iglesia. Muy contentos de estar aquí como siempre, abriendo este espacio para que todos aprendamos y conozcamos más de nuestra iglesia y podamos llevar al niño Jesús como lo lleva la Virgencita María a todos los lados que vayamos. Así es. Rafa, la Ajá. emisora cada vez tiene más oyentes, ¿no? Sí, señora, y es tiempo de recordarles que ustedes están escuchando Radio María Miami 91.9 FM y salimos a todos los Estados Unidos a través de la red de emisora de Radio María Spanish. También puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube y suscríbanse y denle like y denle a la campanita. El canal de YouTube es En la Iglesia Radio María, también a través de nuestra página en Facebook, alcanzando casi ya 41,000 seguidores. Ay, Dios. Es arroba en la iglesia, Cuéntame, Rafa, ¿quién es nuestro invitado de hoy? un Goliat de la fe, un Goliat, un David de la acción, de ese amor, de esa caridad que nos pide el Señor, pero puesta en acción. Tenemos con nosotros hoy desde Lima, Perú, desde la diócesis de Lurín, al padre Omar Buenaventura. Y es una buena aventura poder tenerlo entre nosotros. Padre Omar, bienvenido a En la Iglesia. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a los dos, Andrea y Rafael. Muchas gracias. Aquí estoy. Gracias por la invitación. Contento de estar con ustedes y con todo el público hispano en los Estados Unidos. Aquí Gracias a tenemos, usted, padre. Qué rico que esté con nosotros aquí compartiendo este programa. Muchas gracias. Padre Tú eres de Omar. Colombia y tú eres de Venezuela, ¿correcto? Sí, señor, Así somos es. tres hijos de Bolívar en Tres esta vecinos, pantalla. tres Así vecinos veo. los tres. Así veo, así veo. Padre, no se va a salvar de esta petición que siempre le hacemos a nuestros invitados. Claro que sí. Vamos a ponernos en manos de María en este programa, entonces queremos invitarlo a que haga la oración de inicio para que todo lo que hablemos en este programa pues esté guiado por ella. Claro que sí, por supuesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno y santo, porque nos permites reunirnos en tu nombre y en tu nombre compartir la fe en la Iglesia, la fe de la Iglesia de la cual tenemos el honor y el orgullo de ser parte. Ayúdanos y acompáñanos, protégenos y ponnos en las manos y en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y eternamente amén. Padre Omar, esta es la primera pregunta que hacemos a todos nuestros sacerdotes porque nos encanta conocer en una manera resumida cómo ha sido esa vocación, cómo surge, quién es el Padre Omar, cómo llega al discernimiento de que su vida la entrega por el reino de los cielos. Mira, yo no vengo de una familia practicante, ¿no? Hasta los 17 años mi familia era una familia que participaba de la iglesia, pero socialmente más que por una cuestión de fe. Pero mi madre hace un retiro, hace un cursillo de cristiandad y viene totalmente cambiada. O sea, se va un jueves, regresa el domingo, el lunes ella iba a trabajar, era funcionaria de un banco, se iba a trabajar muy temprano y venía tarde, pero ese día llegó a la hora del almuerzo y nos dijo que había renunciado a su trabajo porque en el retiro había entendido que había abandonado a sus hijos
todos estos años por el trabajo, por el dinero, por el bienestar económico. Entonces, ella comienza un proceso de conversión en la casa, ¿no? Y la primera lucha que tiene es con mi padre. Y le cuesta muchísimo trabajo, hasta que mi padre, inteligentemente de alguna manera, pero no sabe cómo Dios usa todo para lograr sus objetivos, ¿no? Le regala como regalo de bodas de plata a mi madre irse al retiro, al cursillo de cristiandad, ¿no? Y viene, como yo siempre digo, más loco que mi madre, ¿no? O sea, el cambio de mi padre fue radical. Ya los 4 años que mi madre se había convertido antes de que cumplieran bodas de plata y mi padre iniciara su proceso de conversión, en la casa había intentado hacer unos cambios sin mucho éxito porque no tenía apoyo ni de mi padre, ni de mi hermano mayor, ni de mi hermana, ni mío. Yo soy el menor de 3 hermanos. Sin mucho éxito, trataba de hacernos rezar en la mesa, nos reíamos de ella, nos burlábamos de ella con el apoyo de mi padre, ¿no? Sobre todo. Pero ya cuando papá decía, después del retiro vamos a rezar, ya la cosa era diferente, ya no nos podemos reír de nadie. Entonces comenzó a cambiar todo, lo cual a mí me ocasionó un golpe muy fuerte, porque no había estado acostumbrado. Yo no era un niño ya de 10 años, cuando mi madre se convirtió 17, cuando mi padre se convirtió 19 o 20 años aproximadamente, ya estaba en la universidad, estaba estudiando Derecho, etcétera, y se generó una tensión muy grande con ellos, y yo tuve que irme del Perú, me fui a vivir a Nueva York. Estoy viviendo en Nueva York casi 3 años, pero siempre hubo un cuestionamiento en mi vida desde muy joven, desde los 13 años. Siempre tenía una pregunta: ¿y después qué? ¿No? O sea, después termino el colegio, termino la universidad, me caso, tengo 12 hijos porque soñaba con tener 12 hijos, soy profesional, quiero ser diplomático, y siempre la pregunta era: ¿y después qué? Y esa pregunta iba creciendo conforme uno mismo iba creciendo. A los 14 años te la haces de una manera, a los 21 años te la haces de otra manera. Y en esa búsqueda es que, bueno, para esto, antes de irme a Nueva York, mis padres me pusieron como condición hacer un retiro. Yo les dije: mira, mándenme donde quieran con tal que después me pueda ir de esta casa porque no soporto vivir acá con ustedes, ¿no? Que de un día a otro, de la noche a la mañana, han querido meter a Dios un poco con calzador, como yo decía siempre, ¿no? Un poco a la fuerza, ¿no? Y bueno, nada, regresé de Nueva York y el hueco existencial se hizo mucho más grande y buscaba vida donde solo encontraba muerte. Buscaba la vida donde solo encontraba muerte. No encontraba la vida por donde vaya, en cosas buenas, con proyectos humanos positivos, profesión, pareja, una relación afectiva, amorosa buena, es decir, todos los proyectos que uno tiene, pero también buscaba la vida en cosas alejadas completamente de Dios y solo encontraba siempre muerte, en muerte de mi alma. Hasta que un día comienzo un proceso de discernimiento vocacional. Me regresaba de una fiesta a las 2 de la mañana desesperado, sin saber qué hacer con mi vida, y la parroquia donde había hecho el retiro estaba abierta a las 2 de la mañana porque había una vigilia de Pentecostés, cosa que yo no sabía que existía. Y me metí por esas cosas que Dios hace, yo digo por curioso, pero realmente Dios actuó, y un sacerdote que estaba confesando capuchino, el padre León, que ya murió, un sacerdote argentino, me llamó al confesionario, me buscó, me trajo del grupo y me hizo sentarme al confesionario, y hablé con él 2 horas de vida, no de vocación. Me acompañó durante 6 meses, después me dijo: ya no te puedo ayudar. Sin embargo, comencé a encontrar algunas cosas en esos diálogos y me puso con otro sacerdote que era el encargado vocacional, precisamente. Y ese sacerdote me miró a los ojos la primera vez que iba a su oficina, a su despacho. Me miró a los ojos y me dijo: tú vas a ser sacerdote. De frente. Es un sacerdote, el padre Ángelo Costa, que tiene algunos dones particulares, ¿no? Carismático, etcétera. Y yo le dije: tú estás loco, yo no necesito esto. Y me di media vuelta y me fui. Pero después de 3 meses volví porque el hueco se hizo más grande. Me puse a rodillas, le pedí que por favor me ayudara. Hice un discernimiento de 1 año y casi para cumplir 25 años entré al seminario a comenzar mi formación para la vida sacerdotal. Tengo 21 años de sacerdote y es lo mejor que he podido recibir de Dios en la vida. Además del bautismo y ser parte de la iglesia, además de la confirmación, de la Eucaristía, el perdón de los pecados, mi ministerio sacerdotal es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ese es en resumen mi historia vocacional.
Qué belleza, padre, y felicitaciones porque acaba de cumplir el pasado 10, De agosto. 21 años Correcto, 21 años. de sacerdote, de No me haber sido acostumbro, ¿eh? No me ordenado. acostumbro. En serio, Yo porque confiésanos eso, ¿cómo que no te mira, acostumbras? yo entro a la sacristía y vuelvo a sentir el mismo nerviosismo que la primera misa. Los mismos nervios que como si celebrara la primera misa. No me acostumbro a un don tan grande, ¿no? Claro. No me acostumbro a tener este regalo de Dios, a ser instrumento de Dios para la Eucaristía y para el pueblo de Dios, ¿no? Sigo sintiendo este temblor que sentí en la primera Eucaristía que celebré. Andrea no puede hablar, Andrea está conmovida e impactada por sus relatos, padre. Pero qué belleza, padre Omar, porque esto quisiéramos que muchos jóvenes lo escucharan y que pudieran encontrar una inspiración en su experiencia y que pudieran plantearse en cualquier momento de su vida, y una vida que está llena de tantas dudas en la actualidad, que pudieran darle un espacio a Dios dentro de la rebeldía, que el Señor la acepta y la comparte, pero que puedan darle la oportunidad al Señor que pueda tocar su vida. Y creo que usted hizo el cursillo de cristiandad, ¿correcto? No, yo hice el encuentro de promoción juvenil, okay. El EPJ. Ajá. El EPJ, que es una aplicación para jóvenes del cursillo de cristiandad. Muy bien, es decir, que salió de allí sobre las 3 patas del trípode. Exactamente. Que lo catapultaron al sacerdocio de alguna manera. Realmente ese retiro fue importante, pero no fue algo que marcó mi vida, porque yo tenía en la cabeza y en el corazón el tema del viaje, de vivir lejos de mi familia. Tenía 19, 20 años, vivir en Nueva York, la Gran Manzana, claro. Un sueño hecho realidad, vivir solo, ¿me entiendes? Entonces, el retiro fue importante. Tanto es así que cuando yo vuelvo a buscar una respuesta a mi vida, voy al mismo lugar donde hice el retiro, ¿me entiendes? Entonces, de verdad que ha sido muy importante finalmente todo esto. Qué bueno, padre Omar. Y el ejemplo de mis padres desde su conversión es increíble. Es decir, yo no quería reconocerlo porque soy muy arrogante y muy soberbio. Entonces yo no quería ver a mi padre rezar llorando en su cuarto por mí, porque yo he sido el hijo más rebelde siempre. Mi hermano y mi hermana hicieron la guerra de Gandhi, ¿no? La guerra pacífica. Ellos no se rebelaron. Vamos a la misa, bueno, vamos. Hay que confesarse, bueno, vamos. Dejamos los campamentos de Semana Santa, porque nos íbamos de campamento todo el verano prácticamente. Bueno, lo dejamos, pero yo no acepté eso. Entonces yo veía a mi padre rezar, a mi madre ya la había visto, pero me sonaba más normal, no sé por qué, de repente es un tema de algún tema que hay que corregir, que me parecía más normal ver a mi madre rezar que ver a mi padre rezar. Es mucho más fuerte, fue mucho más importante, digamos, en este proceso de conversión, ver a mi padre llorar con mi foto delante de él arrodillado en su cama, no 10 minutos, 1 hora, 2 horas, llorando por su hijo menor, el más rebelde de todos, el que aparentemente no tenía norte, el que estudiaba primero una cosa, después otra, se metía a un lado, que un día le llegué con la noticia de que quería irme a un crucero a trabajar en los cruceros porque estaba de moda trabajar en cruceros. Yo ya sabía inglés, sabía francés, entonces, claro, ese hijo que les había hecho la vida imposible en todo el sentido de la palabra. Es que tú no sabes lo que yo les he hecho a mis padres, ¿no? Cosas terribles, ¿no? Entonces, ese hijo, ver a mi padre rezar, para mí, nunca lo reconocí hasta que comencé mi proceso de formación. Fui, hablé con ellos y les dije lo que había significado su conversión en mi vida. Es decir, padre, que esa experiencia de sus padres, que seguro estuvo influenciada por la de Santa Mónica, que hoy celebramos Santa Mónica, ellos pueden dar testimonio de que la oración de los padres y de las madres no queda nunca desatendida. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Aunque pensemos que todo está perdido, nunca, jamás. Es lo que yo le comparto a los padres desesperados que tienen a sus hijos en problemas, en drogas, o en la rebeldía juvenil, de adolescente juvenil. Les comparto eso, que nunca, nunca pierdan la esperanza, que Dios tiene su momento.
¿no? El kairos, el tiempo de Dios, es fundamental saber respetarlo. A veces los padres quieren o queremos acelerar los tiempos de Dios y no, hay que dejar que Dios haga su obra sin dejar de rezar, sin dejar de hablar, sin callar, enseñando lo que hay que enseñar, aunque aparentemente sean oídos sordos, no lo son. Qué padre, la verdad que qué testimonio tan lindo y que valga la pena rescatar esa importancia del rol del papá en una familia, como pese la sabiduría que tiene Dios, el hombre, lo que usted dice, el ejemplo de un hombre, las mujeres somos más sensibles, somos las que estamos siempre rezanderas, como dicen, camanduleras, etcétera, pero un hombre humillado ante Dios, tiene una fuerza increíble, increíble, que valga la pena este ejemplo de su padre, que lo aprendamos de verdad. Tú sabes Eh, que el día que él llegó del retiro, bueno, él se había ido al retiro por aprovechando y no gastando ni un sol para regalarle por las bodas de plata a mi madre ningún regalo, y se había llevado sus cassettes para aprender, para mejorar su inglés, etcétera, ¿no? Y cuando regresa al retiro, él da su testimonio. Y él llorando, yo jamás había visto a mi padre llorar, mucho menos en público, ¿no? Ahora que es más viejito, lloro un poquito más, es más fácil que llore, pero a esa edad que tenía, no sé, pues 50 años aproximadamente, él sale a hablar y se le corta la voz cuando él dice, vine aquí contra mi voluntad y me quedo por mi voluntad y por la voluntad de Dios. Y eso fue todo lo que dijo, y se puso a llorar, ¿no? Entonces yo, claro, estaba rebelde, pero yo no niego que en el corazón me impactó muchísimo escucharlo, ¿no? Y por supuesto que mi madre estaba llorando muchísimo porque dijo, no sabes cómo rezó ese fin de semana, todos los sacrificios que hizo ese fin de semana por mi padre, ¿no? ¿Cuántos años tenía usted, padre? Yo tenía 19 años aproximadamente, ¿no? Estaba estudiando en la universidad, Derecho, soy abogado de profesión, estudiaba Derecho en la universidad. Y bueno, tenía mi vida como cualquier joven de Lima de clase media, ¿no? Vivía eso, habíamos vivido la época del terrorismo, seguíamos en la época del terrorismo en el Perú. Sin embargo, eso no paraba la vida de la gente de clase media, ¿no? Andábamos medios asustados, pero seguíamos con nuestra vida. Qué Muy similar belleza. a lo que vivimos en Colombia también en esas épocas en que digamos, los jóvenes un poco atemorizados, pero como que uno se acostumbra un poco a eso, ¿no? Sí, Padre, sí. ya dentro de su sacerdocio, ¿qué área, qué apostolado empezó usted a llamarle la atención? ¿El Señor en dónde lo fue poniendo? Mira, yo entré a los capuchinos. Yo soy capuchino de formación y de ordenación. Yo no sabía nada de iglesia, no sabía que existían congregaciones, que existían sacerdotes diocesanos, no sabía nada. Yo entré porque fue ahí que hice el discernimiento vocacional y no me arrepiento. He recibido una formación extraordinaria de la congregación. El primer año de formación conocí la vida de San Rafael Arnaiz, varón, monje trapense. Y después de terminar el primer año de formación, yo decidí ser monje y me fui a La Trapa, a Rancagua, en Chile, y estuve ahí 6 meses viviendo con ellos, dispuesto a quedarme. Pero luego volví a la congregación a hablar con mi superior y él me dijo, tú de esta congregación no te mueves, de aquí no sales, ¿no? Era mi padre espiritual además, entonces yo hice caso, ¿no? Sigo siendo muy devoto, yo voy cada 2 años a alguna trapa a hacer un retiro de 2 semanas, generalmente en Latinoamérica, en Azul, en Argentina, en Rancagua, en Chile, una nueva que han abierto en Ecuador, o en México que también hay, etcétera. Qué es una trapa, padre? Es un monasterio de clausura de los monjes trapenses. Es una fundación francesa que se llama La Trapa porque se funda en una ciudad que se llama La Trappe. Entonces ahí se separan de los benedictinos y fundan un monasterio de clausura, una congregación que trata de vivir, como todas las reformas en la iglesia, con mayor rigurosidad la regla original. Los capuchinos son una reforma de los franciscanos y los carmelitas descalzos son una reforma de los carmelitas calzados, todos buscando vivir siempre digamos, una radicalidad mayor en el carisma original. Pero bueno, regresé, me quedé con los capuchinos, comencé con ellos mi formación y una de las cosas que me impactó de la vida de San Francisco fue
como un joven rico, un joven bien puesto, no era noble porque el papá no era noble, la mamá sí era noble, Pica era noble, pero su padre era comerciante. Una de las cosas que me impactó fue eso, como un joven de 25 años, 24 o 25 años, cómo se acerca a Dios encontrando dulzura en lo que antes le ocasionaba asco. Él lo dice textualmente, ¿no? Cómo encuentra dulzura en la atención de los leprosos y en el rechazo a todo lo que significaba su vida anterior de riquezas y de galas y de fiestas, porque era un trovador, enamoraba, andaba en las calles con el instrumento para tocar, andaba con sus amigos, y cómo este hombre descubre a Dios y descubre a Dios en los pobres. Eso fue una cosa que me marcó. Y otra cosa que me marcó, dos cosas que me marcaron en mi formación capuchina fue, una, que nos enseñaron que los capuchinos teníamos que estar donde nadie quiere estar. Y la otra es un texto de las constituciones que hablan de la oración capuchina, que dicen que la oración es una respiración de amor. Eso me marcó completamente, ¿no? Yo me sentía muy identificado con San Francisco. Entonces, en el proceso de formación, un momento hacíamos un corte en los estudios y nos mandaban a un proyecto que tienen los capuchinos que se llama La Ciudad de los Niños, que es un hogar para niños en abandono, peligro moral de alto riesgo, varones. Me mandaron supuestamente por 6 meses y me quedé 10 años. Ya no volví a la formación ordinaria, digamos, ¿no? En esos 10 años hice mi profesión perpetua, mi diaconado y mi ordenación sacerdotal en el año 2000. En el 2007 yo entro en crisis con la congregación, no crisis vocacional, sino de qué futuro me esperaba a mí en la congregación. Porque nuestras parroquias, las parroquias de los capuchinos eran todas urbanas, residenciales, ¿no? Y yo en la Ciudad de los Niños me sentía muy a gusto porque estaba muy cerca de la gente muy pobre, ¿no? Y yo pensaba en mi juventud digamos, tan llena de todas mis necesidades cubiertas, estudio, formación, afecto, cariño, amigos, mundo, viajes, todo lo que yo había recibido en mi vida. Y entonces yo siempre decía, si yo recibí esto, sentía la necesidad de atender a jóvenes que no tuvieran esas oportunidades. Entonces, en el año 2007 hay un terremoto en el Perú, en la zona sur de Lima, y yo decido pedir un permiso para irme a vivir con los damnificados, porque me tocaba dejar la obra y me querían mandar a una parroquia residencial donde yo no me iba a sentir a gusto. Entonces, en diálogo con mi asesor espiritual, un sacerdote jesuita santo, un hombre santo en el Perú, el padre Mugiro ya murió, él me sugiere, me dice, pide un permiso y es una experiencia fuera. Entonces hago la experiencia fuera, me voy a la zona del terremoto, en Ica vivo casi un año en el terremoto, en la zona del terremoto, comparto vida con los damnificados en una chocita, trabajamos proyectos preciosos, comunidad cristiana, formamos comunidad cristiana, grupos de oración, niños que rezaban el rosario, etcétera. Pero además también centros comunitarios para que los niños hagan tareas, para que tengan desayuno, almuerzo y cena. Éramos un referente, porque yo me fui con 5 chicos exalumnos míos de la Ciudad de los Niños que ya habían terminado el colegio y eran mayores de edad y me siguieron a esta zona. Ahí conozco un sacerdote español que me invita a Irak, termino mi experiencia en la zona de Ica y Pisco, que es donde fue el epicentro del terremoto, y me voy a Irak 2 meses, ¿no? Mi sueño en algún momento era ser misionero a Yentes también, pero una cultura completamente diferente a la cultura occidental. Soñaba con irme a Vietnam, a Laos, a Camboya, a Irak, Irán, Afganistán, un país así. Bueno, llegué a Irak, la idea era quedarme, no se pudo, porque había vivido en Nueva York y porque había estado en Tierra Santa, los dos enemigos del Islam. Y como me dijo el funcionario de migraciones, me dijo, lo único que te salva es que te llamas Omar. Eso es lo único bueno que tienes para quedarte en Irak. Todavía estaba Saddam Hussein como presidente de Irak. Entonces me regresé a Lima, llego acá y me llama el obispo de la zona porque el sacerdote que estaba en esta parroquia se retiraba y él le dijo que yo estaba sin parroquia. Me llama, me ofrece la parroquia. En un diálogo muy divertido que yo siempre recuerdo, yo le digo, ¿puedo ir los domingos a celebrar la misa? Él me dice, no te necesito los domingos, necesito que te quedes en la parroquia para atender la comunidad. Yo le dije, déjeme pensarlo hasta mañana. Y él me dijo, si lo tienes que pensar, ya no te necesito. Y me colgó el teléfono. Entonces me arrodillé, recé mi rosario y después del rosario lo llamé y le dije, me voy para allá.
Eso fue en junio del año 2008, hace 13 años, un poquito más de 13 años. Cuando llego acá, uno de los problemas más graves de esta zona, que es una zona de Lima marginal, de Lima pobre, muy pobre, la zona sur de Lima, uno de los problemas más graves que hay es el consumo de drogas. Es un problema de salud nacional, realmente es un problema mundial el tema de las drogas, ¿no? Entonces la idea original era poner un centro de rehabilitación, porque llega un terreno bendito, 7.000 metros cuadrados de terreno de la parroquia, una parroquia de 7.000 metros cuadrados, donde habían solamente dos cosas construidas: el templo parroquial en casco, o sea, solamente en la estructura, y una casita pequeñita que había hecho una pareja belga muchos años atrás y que fue originalmente un centro médico, que después se convirtió en la casa parroquial. Y yo me vine con estos 5 chicos exalumnos míos de la Ciudad de los Niños, a hacer una pequeña comunidad, ¿no? Y al comienzo no había de qué vivir, porque es una parroquia muy pobre. Entonces yo salí a hacer taxi en la noche para completar el presupuesto, porque, claro, 5 jóvenes de 19, 20 años que comen, como decimos en el Perú, como camioneros, la limosna, la ofrenda dominical no alcanzaba, así que había que salir a hacer taxi. En el proceso de ver cómo poner un centro de rehabilitación, me llama una amiga del norte del Perú, una religiosa franciscana, y me dice que han encontrado un hombre adulto tirado en la basura del mercado, con retardo mental severo, parálisis de medio cuerpo y epilepsia. Pero no me llamó para que yo lo recibiera, me llamó para que buscáramos un lugar en Lima donde ubicarlo. Busqué, nadie quería, nadie le importaba, nadie le interesaba, y un día en el desayuno, uno de los chicos, que todavía está conmigo, ya casado, con 2 hijos, uno adoptado, una propia, un hijo del corazón, un hijo del vientre, y su mujer está embarazada ahora, ¿no? Tenía 19 años el muchacho. Yo les cuento la historia de este chico y él me dice: pero si le estamos preguntando a Dios qué hacer, ya nos respondió. Y yo no lo había visto, porque yo tenía mi proyecto personal y Dios tenía un proyecto diferente para nosotros. Y eso fue una epifanía. Fue clarísimo lo que quería Dios de nosotros. Así que yo le digo a los chicos: ya, ¿quién se va al norte? Eran 1.000 kilómetros al norte de Lima, ¿no? ¿Quién se va al norte a recogerlo? Y claro, se apuntaron 2, se fueron, lo trajeron. Él nos indica el camino de cómo comenzar esta obra. Él es una persona completamente dependiente. Llega el día de San Luis María Montfort. Él no está registrado en la RENIEC, en el registro de identificación del Estado peruano. No existía, nunca habían registrado las huellas dactilares. Así que le pusimos de nombre José María Buenaventura. No, perdón, Luis María, Luchito, Luis María, por Luis María Griñón de Montfort, Luis María Buenaventura. Y Buenaventura porque decimos que la casa se llame el hogar de las bienaventuranzas, ¿no? Por eso mi nombre de Facebook es Omar Buenaventura, pero mi nombre real es Omar Sánchez Portillo, ¿no? Entonces todos los que trabajamos acá somos nuestro nombre Buenaventura. Es un poco como antes las congregaciones religiosas, el momento de la consagración te ponían un nombre, igual, exactamente igual. Él nos indica el camino, a través de sus ojos y de su vida descubrimos lo que Dios quiere de nosotros. Hoy día, 13 años después, tenemos 303 residentes con habilidades diferentes, con discapacidad física, con enfermedades psiquiátricas, con enfermedades que los mantienen postrados en cama, o adultos mayores que tienen los achaques de la edad, ¿no? Demencia senil, ancianidad, todos en abandono, todos en pobreza extrema. El menor tiene 3 meses de nacido, la mayor tiene 97 años. Qué belleza, Padre. Qué manera el Señor de manifestar su amor, de compartir su amor a través de aquellos que le dicen sí, a través de aquellos que renegaron de Él en algún momento por rebeldía natural de la edad y que abren su corazón, como lo ha hecho usted, Padre Omar, para compartir y llevar el amor del Señor resucitado a los más necesitados. Padre Omar, además de las bienaventuranzas, que es esa gran obra donde reciben a los más pobres de los pobres, hay otras obras que he visto que comenzaron a partir de la pandemia a crear estaciones para crear y rellenar bombonas de oxígeno. Cuéntenos de ese proyecto. Sí, lo que pasa es que yo tengo una responsabilidad adicional en la diócesis, que es ser secretario general de Cáritas Lurín, de la Cáritas de mi diócesis. Entonces, juntando las dos obras, ¿no? Director de la asociación y secretario general de Cáritas, nos ha permitido hacer muchas obras hacia afuera
que están vinculadas con la Asociación de las Bienaventuranzas, pero que son dirigidas por Cáritas Lurín, que son administradas, dirigidas, gestionadas por la diócesis de Lurín a través de Cáritas, a través de las Bienaventuranzas, que si bien es cierto es una asociación civil que no tiene un vínculo legal con la iglesia, el vínculo es moral. Nosotros nos sentimos hijos de la iglesia, hemos sido recibidos por la iglesia, el que lo ha fundado es un sacerdote católico y no puedo dejar de estar bajo el amparo de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Eso es fundamental para nosotros. Entonces, claro, hemos logrado, gracias a la ayuda del empresariado peruano, de los contactos, de la credibilidad que se ha generado alrededor de las bienaventuranzas, muchísima ayuda. Primero fueron cestas de alimentos, ¿no? Porque la pandemia se decretó un domingo en la noche, pensando que iba a ser la cuarentena, pensando que iba a ser por 15 días, y tenemos 1 año 9 meses en esta situación, ¿no? Se ha perdido mucho trabajo, hay mucha gente que ha fallecido, gente que trabajaba y que sostenía a la familia ha muerto. Entonces comenzamos con lo que pensamos que iba a resolver un problema, porque eran 15 días, haciendo canastas de víveres para 15 días, para una familia, porque el Perú, como muchos de nuestros países en Latinoamérica, son países informales. Entonces la gente no tiene un respaldo de derechos laborales que lo sostenga. Entonces son mototaxistas, taxistas, restaurantes que tuvieron que cerrar. Entonces el mozo, el que trabajaba de cocinero, de mozo, de moza, no tiene derechos laborales que lo respalden. Ellos ganan diariamente. Entonces, si la pandemia la decretaron el domingo, ellos tenían la plata, el dinero que habían recolectado de ese día, que les alcanzaba para un día. Y el lunes en la tarde ya había gente en la puerta de la parroquia pidiendo ayuda. Entonces, ¿qué hicimos? Como siempre, confiando completamente en la providencia, vaciamos los almacenes, ya teníamos casi 300 residentes, vaciamos los almacenes y comenzamos a hacer canastas para repartir. Generamos a través de las redes una cadena de solidaridad que nos permitió hacer 400.000 canastas de víveres para muchísima gente. Esa fue... Padre, lo pronuncia muy fácil, 400.000, estamos hablando de casi 500.000 de canastas. Sí. Además, cada una tiene un costo de 40 soles, que más o menos son $10. O sea, 400.000 por 10 son $4 millones. O sea, wow. Eso es lo que la solidaridad generó en el Perú. Ese es uno de los aprendizajes de esta pandemia, ¿no? Que unidos podemos lograr muchísimo. La iglesia, el empresariado peruano, la gestión pública, el Estado, etcétera, ¿no? El Estado ayudó poco realmente, fue más gestión de empresariado, iglesia, comunidad organizada, ¿no? Esa fue la primera campaña que hicimos. Junto con eso lanzamos una campaña de un kit COVID, que era un grupo de medicinas que originalmente se usaban para atender el COVID, una enfermedad que nadie conocía. Repartimos más de 30.000 kits COVID a muchísima gente. Luego acogimos a mucha gente que había perdido su lugar de vivienda porque ya no tenían para pagar. No había trabajo, todo estaba cerrado y los habían desalojado. El 80% de ellos migrantes venezolanos, ¿no? El 80%. Tenemos en Lima 1 millón de venezolanos viviendo, ¿no? El 99.9% gente extraordinaria, extraordinaria. Aquí en la obra tenemos casi 40 personas, familias venezolanas, trabajando con nosotros. Entonces tuvimos que alquilar cuartos para que ellos puedan vivir. Hemos tenido alquilado cerca de 140 habitaciones. Cada una aproximadamente costaba 350 soles, 400 soles mensuales, $100 mensuales, en algunos casos por 8 meses, 1 año y algunos un poquito más, porque cuando una madre tiene 3 hijos y está sola, es más difícil conseguir trabajo, ¿no? Además de eso, luego comenzamos con la campaña de las plantas de oxígeno. Y eso fue un milagro increíble. Ahora, estás escuchando Radio María Miami 91.9 FM y estamos conversando con el padre Omar Buenaventura, Omar Sánchez Buenaventura. Venimos conversando de todo lo que mueve el amor de Dios en nuestras vidas, y usted es un claro ejemplo de lo que es el amor de Dios en acción. Amor en acción, y llevándole a los más pobres la esperanza y el trato amoroso de Dios. Cuéntenos más de eso.
Claro que sí. Primero es importante decir que es un gran equipo el que trabaja, ¿no? Sacerdote, mi obispo a la cabeza, que es un hombre de Dios, un hombre santo, esos hombres que tienen una visión divina, ¿no? O sea, ven hacia adelante, son visionarios, son profetas, ¿no? Que respalda los proyectos y que los acompaña desde su lugar de obispo, ¿no? ¿De quién nos habla? Monseñor Carlos García Camader, Muy bien. obispo de la diócesis de Lurín. Esta diócesis este año está cumpliendo 25 años, es sufragánea de la diócesis, de la gran arquidiócesis de Lima. Papa Juan Pablo II dividió la arquidiócesis de Lima y creó 3 diócesis sufragáneas: Lima Sur, Lima Norte y Lima Este, ¿no? Porque Lima es muy grande, tiene cerca de 12 millones de habitantes, entonces tuvo que dividirla, ¿no? Entonces, bueno, él a la cabeza, los sacerdotes de la diócesis se comprometieron completamente. En la época de la pandemia, las avícolas regalaban pollos vivos y había que matarlos, y había que pelarlos, y había que prepararlos para los pobres. Entonces nos reuníamos 50 sacerdotes en una parroquia, preparábamos todo y nos dedicábamos a trabajar todo un día beneficiando pollos, preparándolos para los pobres, y en la noche se repartían por todas las zonas más pobres de Lima, los laicos totalmente comprometidos, las religiosas comprometidas, es decir, la red de Cáritas funcionó sin estar tan organizada todavía, funcionó, se organizó a la fuerza, digamos, ¿no? Las circunstancias nos obligaron a organizarnos en el camino. Ese es otro aprendizaje de esta pandemia, ¿no? La importancia de las Cáritas decanales o vicariales y de las Cáritas parroquiales, ¿no? Es muy importante la presencia en todos nuestros, por una pandemia, por un terremoto, por una situación particular, estar organizados, ¿no? Entonces, primero eso, que es importante que somos un equipo. Luego, lo de las plantas de oxígeno fue idea realmente de Monseñor Carlos, de mi obispo. Él me llama un día y me dice: Omar, ¿por qué no pones una planta de oxígeno? Y yo le respondo: bueno, porque cuesta $150.000 y en la cuenta de Cáritas hay 10 soles. Entonces, no hay forma de poner una planta de oxígeno. Y me dice: pero lánzate pues, confiemos en la providencia. Entonces yo tengo en mi celular un grupo de amigos, empresarios, gente generosa, gente buena, que dona, que ayuda constantemente, y les lancé el reto. Me acuerdo clarito, fue un viernes a las 8 de la noche. Entonces lanzo, explico, se viene la segunda ola, hay un problema de oxígeno en el Perú, el Estado no ha hecho nada por el oxígeno, la gente se ha muerto textualmente por falta de oxígeno, no por el COVID, gente que no requería ser internada, que lo único que requería era oxigenoterapia, tener 4 días conectado al oxígeno para recuperarse con una medicación básica, se moría asfixiada textualmente, ¿no? Porque es ocasión del COVID. Entonces, les lanzo la propuesta, les digo cuánto cuesta, les digo que son $150.000 con toda la infraestructura que hay que poner alrededor, y a los 3 minutos recibo la primera donación, una semilla. Bueno, yo digo que es un semillón, porque fueron $40.000 inmediatamente, así, en un depósito. Y una mujer generosísima, buena, no millonaria ni nada, una mujer que había ahorrado, que había juntado plata y que dijo: ¿para qué junto esto si hay gente que lo necesita? Eso saltó el corazón de mucha gente, y a las 10 de la noche, o sea, 2 horas después, teníamos los $150.000 para la primera planta. Oh, Así fue la primera planta. Fue increíble. ¿Y cuántas plantas tenemos ya instaladas? 8. 8 plantas de oxígeno. 8 plantas de oxígeno. Bendito y alabado. La segunda y la Dios. tercera fueron muy similares, con colectas públicas. Las otras 5 fueron ya empresas que nos buscaron a nosotros porque vieron, digamos, la capacidad de manejo, de administración de las plantas de oxígeno, ¿no? La capacidad de distribución, de atención a la gente. Nos buscaron las empresas porque querían ayudar. Ya habían puesto plantas de oxígeno en algunos casos con el Estado y no les había funcionado muy bien, porque nosotros damos el oxígeno gratuitamente, no cobramos ni un sol por el oxígeno, ¿no? A pesar que cada planta de oxígeno nos genera un recibo de luz mensual de casi $4.000, ¿no? Porque eso es lo que cuesta la electricidad. Entonces nos buscaron y, bueno, una empresa de cemento muy conocida en esta zona nos ayudó a poner una consultora internacional, Ernst & Young, nos ayudó a poner otra. Luego otra fue con un municipio, la otra fue con
con otra empresa grande en la Lima Sur, y así terminamos. Ahora tenemos 8 plantas de oxígeno, y hoy día he estado en la mañana, antes de estar con ustedes, recibiendo 2 contenedores de balones de oxígeno que hemos comprado, traído desde China, a través del esfuerzo de muchas comunidades cristianas que han aportado, que han juntado, y hemos traído 640 balones de oxígeno listos para la tercera ola que se nos viene en el Perú, que en otros países ya está en plena tercera ola o pasando la tercera ola. A nosotros recién comienza con la variante Delta, y estamos tratando de estar relativamente preparados para esta tercera ola, al menos que el oxígeno no falte. Ese es el milagro de la multiplicación del oxígeno. ¡Qué belleza! De la multiplicación del oxígeno, y tiene que tener un equipo muy comprometido detrás con usted, padre, para que todo esto funcione, porque pues están los recursos, pero también necesita como una logística bastante grande. Jóvenes valientes y generosos. Nuestra pastoral juvenil de la diócesis de Lurín ha demostrado la importancia de lo que dice el documento de Puebla, la opción preferencial por los jóvenes, ¿no? Porque de eso habla. A veces nos quedamos por ideologías en la opción preferencial por los pobres, a veces por ideologías nos quedamos en eso y nos olvidamos que también la Iglesia latinoamericana ha hecho una opción preferencial por los jóvenes. Yo he sido secretario pastoral juvenil durante 6 años aquí en la diócesis de Lurín y sé lo que vale la juventud. Yo he tenido 50 jóvenes que decidieron vivir acá en nuestra parroquia, en salones, tirados en el piso, con colchonetas, y trabajar porque sabían que no podían salir, porque era un peligro para ellos, para sus familias y para nosotros, traer el COVID en el momento más difícil. Y se quedaron aquí por 9, 10 meses viviendo con nosotros, jóvenes de 18, 19, 20, 22 años, que se dedicaron a llenar canastas, a cargar y descargar miles de toneladas de alimentos. La primera semana fue curioso, porque la idea nuestra era hacer 5.000 canastas pensando en 15 días para 5.000 familias pobres. Y entonces el día miércoles me llama una señora y me dice: Padre Omar, tengo un regalito para usted. Bueno, yo ya lo había posteado en redes sociales, ¿no? Y bueno, y un regalito serán pues 2 sacos de arroz, 1.000 soles, en el mejor de los casos $1.000, ¿no? Y 3 días después llega un contenedor con 350.000 latas de atún. Wow. Latas de conserva de atún. Un contenedor entero. Entonces yo había pensado hacer 5.000 canastas. En cada canasta ponía 5 latas de atún para 15 días. Entonces Dios tiene sus matemáticas. Yo tuve que dividir las 350.000 latas de atún entre 5 y me tocaba hacer 70.000 canastas. Dios habló clarito. Entonces la siguiente meta fue de 5.000 canastas a 70.000 canastas, porque si Dios me mandaba 350.000 latas de atún, quería 70.000 canastas. Y yo le decía en oración: y el arroz, y el azúcar, y el aceite, bueno, pues ya vendrá. Eso está. Y terminada la oración decía: bueno, Señor, aquí estamos, ese es tu problema. Nosotros vamos a seguir levantándonos temprano, llenando canastas, saliendo a las calles a repartir las canastas, porque salíamos a repartir las canastas. Y así hemos avanzado. O sea, la providencia es lo más certero que hay en la vida de la iglesia. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Los curas estamos creyendo poco en la providencia, estamos confiando poco en la providencia. Y me da pena, porque es uno de los problemas que tenemos. Queremos asegurarnos en la iglesia, los sacerdotes, lo digo con muchísima humildad, con cuentas en el banco por si acaso. No puede haber cuentas en el banco de parroquias o de iglesias cuando hay gente que tiene hambre. No puede haber dinero en las cuentas cuando hay gente que se muere de hambre, que no tiene un plato de comida. Entonces no puede haber. Mi obispo tiene las ideas bien claras. Me dice: tu almacén de Cáritas tiene que estar siempre vacío. Siempre vacío. Porque lo que entra tiene que salir de inmediato. Porque acá hay gente que necesita arroz, azúcar, aceite. Nos llega una donación de 50.000 latas de pintura, por ejemplo, ¿no? Hay que repartirlas para que la gente al menos se alegre y pintar sus chocitas, sus casitas pobres, de un color nuevo, porque están todas mojadas por la lluvia, todas maltrechas. Aunque sea la pintura, les da un poquito de alegría. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la mentalidad que tenemos, pero sí es difícil. Es que el mundo nos está empujando a esto realmente, a comenzar a desconfiar de Dios, ¿no? A desconfiar de que Dios va a estar a nuestro lado, va a acompañarnos siempre, hasta el fin
de los días. Así es. Hasta Esa el es su fin promesa. de los tiempos. Esa es su Exactamente. promesa. Estaré con ustedes hasta el fin. Así Padre es. Omar, ante toda esta situación que está viviendo el mundo, porque no nos podemos aislar, usted ha sufrido una amenaza. Usted está sufriendo de que yo no logro identificar si lo quieren coaccionar, si lo quieren detener, si lo quieren asustar, pero hace unos poquitos días usted ha recibido un sobre con un proyectil, con una bala, ahí lo tiene. Pero en lo que me responda nos muestra el proyectil y cuéntenos de qué se trata, qué está pasando. Mira, el Perú está muy polarizado porque acabamos de pasar una elección muy difícil, donde se enfrentaban dos partidos políticos complicados, ¿no? Uno con una historia de corrupción muy larga, la hija de Alberto Fujimori, que hizo grandes cosas por el Perú, pero también está demostrado, por eso está en la cárcel, que terminó su gobierno con mucha corrupción, muchas fallas, delitos contra los derechos humanos, etc. Su hija carga este pasado, a ella la persiguen 20 años, no le han logrado realmente comprobar nada, por eso ella está libre, si no estaría en la cárcel. Y ella fue una de las candidatas, ¿no? Sin embargo, tiene todo este background de corrupción, y tiene gente en su partido vinculada todavía a la corrupción. Ese era un partido. El otro partido era un partido comunista, marxista, leninista, según su plan de gobierno. Entonces, si bien es cierto, yo como sacerdote no puedo estar nunca a favor de la corrupción, veía una opción mucho más favorable para el Perú, la opción de esta señora que no ha sido condenada, y todos tenemos el derecho a ser inocentes mientras no se compruebe lo contrario, ¿no es cierto? Yo no justifico nada, pero creo que era la mejor opción para el Perú, pero además yo tenía que enseñar lo que enseña la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica enseña que el comunismo es una ideología nefasta, perseguidora de la Iglesia y enemiga de la Iglesia, porque es atea. Padre, pero déjeme aclarar esto un poquitito. Sí. No es solamente que la Iglesia enseña esto, es que la historia contemporánea nos los ratifica y nos los comprueba. Ejemplo, Venezuela, Cuba, China, Nicaragua, Norcorea. Sí. Pare, la historia de Rusia. La historia está allí. Bueno, comunismo, marxismo, leninismo es la ideología que más gente ha matado en el mundo, ¿no? Ha matado a millones de personas. Entonces yo comienzo a hablar, y en una homilía de Pentecostés, movido por el Espíritu Santo, hice una homilía hablando del tema. Siempre, como yo, hago el reto a quien sea que me diga si algo de lo que yo enseño en mis homilías, en las charlas que doy, en las reuniones que tenemos por Zoom con diferentes grupos, si yo enseño algo contrario a la enseñanza de la Iglesia, que me lo digan para corregirme, ¿no? Porque yo soy hijo de la Iglesia, yo amo a la Iglesia Católica, la Iglesia es mi madre, la Iglesia me ha rescatado, la Iglesia me ha dado este ministerio, yo no lo merezco, me lo regaló la Iglesia, Dios a través de la Iglesia me regaló el ministerio, yo soy un hijo fiel de la Iglesia, y el día que enseña algo contrario a lo que enseña la Iglesia me salgo, porque no tiene ninguna lógica ni ninguna coherencia ser hijo de la Iglesia y enseñar al contrario a la Iglesia, como está pasando lamentablemente, ¿no? Entonces yo hablé sobre ese tema muy fuertemente, y esa homilía se hizo viral en el Perú. Entonces se compartió, y además tocaba un tema de la jerarquía de la Iglesia, porque lamentablemente nuestra jerarquía cometió algunos errores, vuelvo a repetir, con mucho respeto, con mucho cariño, pero también con la verdad, ¿no? Porque así como Jesús Dios es un Dios misericordioso, amoroso, etcétera, también es un Dios exigente, y también llamó a los judíos hace 2 días sepulcros blanqueados. También agarró a latigazos a los cambistas del templo, y a la mujer adúltera le dijo: hija, nadie te condena, vete en paz, pero no sigas pecando. Entonces mucha gente se queda en el vete en paz, mucha gente se queda en el Jesús hippie, buena gente, buena onda, y muchas canciones juveniles hacen que los jóvenes piensen esto, que Jesús es el hippie bacán, el pata. Yo le enseño a los jóvenes que Jesús es Dios, que a Jesús hay que tratarlo como Dios, sí, como un amigo, como un hermano, pero no el flaco pelucón, como dice alguna canción juvenil.
Yo no creo que es así, ¿no? Los jóvenes me preguntan, padre, ¿cómo comulgo? Mira, las 3 formas de comulgar están permitidas en la Iglesia del Perú. Pero si tú me preguntas a mí, yo te digo, no me imagino a Madre Teresa comulgando de pie y en la mano, no me imagino a San Pío de Pietrelcina comulgando de pie y en la mano, no me imagino a Rafael, al Padre Hurtado, a San José María Escrivá, al Beato Álvaro del Portillo, no me imagino a nadie de estos grandes santos comulgando de pie en la boca o de pie en la mano, me los imagino todos de rodillas y en la boca. Pero tú eres libre, pero yo enseño esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, en esa homilía hablé claro, se hizo viral. Yo hablé porque lamentablemente la Conferencia Episcopal Peruana firmó un documento junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que nosotros en el Perú sabemos claramente a quién defiende, a terroristas, asesinos, etcétera, etcétera, con el MOL, Movimiento Homosexual de Lima. Yo no tengo nada contra los homosexuales, tengo amigos homosexuales, pero la Iglesia no puede firmar un documento de este tipo con organismos que tienen una ideología contraria y enemiga de la enseñanza de la Iglesia. Con RUNA, que defienden, digamos, la Iglesia peruana, por decirlo de alguna manera, nativa, con todas estas mezclas de la Pachamama y el pago de la tierra y todas estas cosas, ¿no? Entonces, todas estas cosas me hicieron hablar. Y yo dije que la Conferencia Episcopal había firmado un documento infame y que no era correcto y que con todo el cariño del mundo le decía a los señores obispos que se habían equivocado. Gracias a Dios, unos días después sacaron un documento donde se salían del anterior y decían las cosas un poquito más claras, no del todo. Y yo también dije que no podíamos ser perros mudos, como dice la Biblia, Isaías, canis mutis, ni podemos ser atalayas ciegas. O sea, viene el enemigo y yo, que va a atacar a la iglesia, y yo, hijo de la iglesia, dejo que la ataquen y no digo nada. Entonces, esa homilía se hizo viral. Ahí recibí la primera bala. El día siguiente. Yo puedo vincularla con el grupo marxista-leninista, vinculado además a Sendero Luminoso, pero no me consta, porque no decía nada. Entonces, yo no puedo acusar a nadie. Unos meses después vino la segunda bala. Y yo no lo publiqué, no dije nada. Pero este fin de semana, además de la bala, vino un ataque cibernético generalizado. Quisieron hackear mis cuentas de correo electrónico, mis cuentas bancarias, las cuentas de la asociación y de Cáritas, el Facebook, y no pudieron porque las alertas electrónicas saltan. Cuando tú tratas de entrar a una cuenta de Facebook que no es tuya y pones la contraseña más de 3 veces, a la cuarta te bloquean y te mandan un código de recuperación, pero a tu propia cuenta. Entonces ellos no, y así como eso pasó con los bancos. Entonces recién ahí es que yo publico esto. Yo estoy juntando las balas para armar una cruz bonita. Me faltan 2 para los 2 lados, ¿no? Hoy tengo 3 igual, 1, 2 y 3 y 2 a los 2 lados. ¿Qué quieren hacer? Supongo que sembrar el terror, pretender que me calle, pretender que no hable, pretender que deje de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Tú sabes que los pobres son una justificación para los terroristas nada más. Supuestamente su lucha es por los pobres, pero no es verdad. De hecho, los últimos mártires santos del Perú son mártires que fueron asesinados por Sendero Luminoso. Ayer hemos celebrado los mártires de Pariacoto, una zona del norte del Perú, 2 sacerdotes polacos y 1 italiano que eran misioneros en el Perú y van a beatificar a una santa peruana, una mujer peruana, una religiosa que fue asesinada en plaza pública por Sendero Luminoso por defender a los pobres, por trabajar para los pobres, por ayudarlos a salir adelante, su desarrollo integral, ¿no? Entonces, por ahí viene el tema, pero yo no puedo asegurarlo. Yo no puedo asegurarlo. Cuando yo en mi posteo pongo terrorismo nunca más, que es un hashtag muy común en el Perú, ahora últimamente, porque gente del gobierno está vinculada a esta rama ideológica del terrorismo, no lo pongo por Sendero Luminoso, lo pongo porque el terrorismo es sembrar terror, como quieras llamarlo, puede venir de derecha, de izquierda, etcétera, de cualquier lado, pero por eso lo pongo. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Yo lo que menos miedo tengo es morir, es a lo que menos miedo tengo. Es más, lo espero con ansias. Y tú te imaginas el honor que sería para un sacerdote pecador como yo morir dando la vida por Cristo. Tú sabes el honor que yo tendría, o sea, lo extraordinario que sería eso para mi vida, sería lo mejor que me podría pasar. No lo busco,
no lo pido, simplemente le digo a Dios que haga su voluntad, simplemente le digo a Dios que haga su voluntad, ¿no? Entonces, pero yo estoy listo, estoy preparado, yo no voy a cambiar mi ritmo de vida, ni me van a amedrentar, ni me va a dar miedo seguir saliendo a las calles a atender a la gente, ni van a dejar que yo me movilice, por más que la policía quiera que me quede aquí encerrado, por más que la gente que trabaja conmigo quiera eso, no voy a parar, no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque el miedo paraliza y yo no me voy a dejar que me paralicen, ¿no? El Señor en su palabra nos dice 365 veces no tengan miedo. Fue el eslogan de San Juan Pablo II y es, Padre, yo entiendo todas sus palabras y mi motivación para ustedes, no tenga miedo. Haga lo que tenga que hacer por llevar el amor de Cristo a los pobres. Y también hay un santo que dice que si no estás atacado, dice para él, ¿no? Bueno, y para todos. Si no estás atacado, no estás yendo hacia el Señor, no estás siendo fiel. Entonces, Padre, es una ironía, pero eso lo está reafirmando, que su obra está por el camino que sus homilías están diciendo la verdad y esa fidelidad talla, esa fidelidad molesta. Entonces, Sí. esa fidelidad va a ser premiada y está siendo premiada en esa misericordia. Hemos hablado durante todo el programa de esa misericordia que se derrama a través de su disposición y de ese amor que usted tiene a los más necesitados. El Señor lo coge a usted como un canal, como un tubo. Este es mi embudo, aquí está, por ahí voy a derramar mis gracias. Bendito Dios, y hay que orar es por esas personas, para que cambien Siempre, su corazón, para siempre. que miren el resultado. Son personas necesitadas, está ayudando a los necesitados, que su corazón sea un poco más sensible y que cambien y dejen de influenciarse. Ahí es que orar por ellos y seguir orando por usted, Padre, para que siga con ese ímpetu y siendo un ejemplo tan claro para tanto sacerdote. Perdóneme, Padre, pero usted es un ejemplo increíble. Qué orgullo pertenecer a su diócesis y a su parroquia. De Padre verdad Omar, que el tiempo se nos va. Un mensaje para todos los peruanos, para nuestros patas que estén fuera y dentro del Perú. Claro que sí. El primer mensaje es lo que has dicho, que es que no hay que tener miedo. Quiero que confiemos completamente. El Papa Francisco, en la visita que ha tenido al Perú hace un par de años, nos dijo en la última homilía, nos dijo, no dejen que nadie les robe la esperanza. Esa fue su frase para nosotros, ¿no? Y eso es lo que yo repito, que nadie ni nada nos robe la esperanza, que sigamos confiando, que si ustedes están en una posición, digamos, en una situación que les permite ayudar, que busquen cómo ayudar al Perú, que hay 1000 organizaciones. Si quieren, consúltenme, si no quieren ayudarnos a nosotros, consúltenme, yo les puedo dar nombres de cientos de organizaciones que están trabajando rectamente, honestamente, realmente para los más pobres y los más necesitados, para lo que queremos hacer en el Perú, que es cerrar brechas, y no solo con, como dice el Papa también, una caricia de Dios para los pobres, que es Cáritas, dando víveres, dando alimentos, sino también ayudando al desarrollo integral de las personas, que es lo que nos interesa, ¿no? Así que si pueden, el primer regalo que nos pueden hacer todos los peruanos en Estados Unidos es rezar. La oración es nuestra fuerza, es lo que nos da alegría, es lo que nos da esperanza para seguir adelante, ¿no? Y si pueden ayudar, que también lo hagan, ¿no? Toda ayuda suma, todo es bienvenido, todo, absolutamente todo sirve. Y nosotros en la asociación tenemos espíritu de recogimiento. Recogemos y recibimos de todo. Así que aquí estamos siempre, siempre para hacer vínculo, nexo, para ayudar a cualquier otra persona. ¿Cómo contactarnos? A través de la web es la forma más fácil, o del Facebook. Nos encuentran a través como Asociación de las Bienaventuranzas en ambos casos. Ahí hay correos, hay teléfonos, hay formas de contactarse con nosotros. Muy bien, vamos a compartir esa información en la descripción de este programa y no nos queda sino despedirnos. Esto ha sido... Solo una cosa, a ver. Una cosa, la última. Yo estoy enamorado de Jesús, perdidamente enamorado de Jesús. Soy un apasionado de Jesucristo, del reino. Mi vocación es una experiencia de un encuentro personal con Jesucristo. Y creo que hay muchos jóvenes que están buscando hacer una experiencia que cambie sus vidas y la están buscando en fuentes agrietadas y en pastos secos.
que los sacerdotes en todo el mundo le enseñen a los jóvenes con su vida y con su alegría y con su testimonio que vale la pena seguir a Jesucristo según su vocación. Nada más. Muy bien. Amén. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo con el Padre Omar Sánchez, Omar Buenaventura, desde Lima, Perú. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Nos vemos acá Dios el los próximo bendiga miércoles. también. Su Gracias, bendición, Padre, y nos Bendición, despedimos por con favor. él. El Señor los bendiga, los proteja, los defienda, los guarde, les muestre su rostro, les conceda la salud, la alegría, mucho amor y la paz. Y el Señor los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Virgen María nos abrace y nos acoge en su corazón inmaculado. Amén. Amén. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez.